Bueno, aquí estamos, hermanos, dándole la bienvenida, dándole gracias a Dios, bendiciendo este tiempo de oración, este tiempo en que pues nos disponemos para hablar la palabra, para depender de Dios, para caminar en su camino, dándole toda la gloria y toda la honra, la alabanza y la adoración. Hay un poquito de oscuridad aquí, no sé cuál es la causa. Permítame ver, yo corrijo esto, a ver, no sabemos la causa, pero bueno, démosle gloria a Dios. Eso ya, es cuando me acerco, vea pues, no le gusta que me la deje, entonces me le voy a acercar un poco. Bueno, aquí estamos, hermanos, le damos la bienvenida, le bendecimos y creo que Dios tiene muchas cosas para enseñarnos, que necesitamos aprender de Él, aprender de su palabra. Anoche hablamos un poco a causa de la cautividad, entre paréntesis, pandemia, y vamos a seguir hablando de esto. Vimos las causas, una de las causas del confinamiento, de la esclavitud, es el castigo de Dios por la conducta del pueblo, en este caso de Israel. Vimos que primero vino la división, luego vino el orgullo, el carácter se manifestó, la desobediencia, la obstinación y bueno, la idolatría. Eso desencadenó un montón de conflictos que nosotros tenemos que analizar a la luz de la palabra. Hoy vamos a ver otras causas más acerca de por qué fueron a cautividad. Ya vimos que se dividió el pueblo, se fue primero Israel, en las tribus del norte, ahora queda Judá, donde está el templo, donde está Jerusalén, y también fue cautiva. No le sirvió el ejemplo de los hermanos, sino que ella misma experimentó aún más, hizo cosas malas. Y esto a la luz de la palabra, pues tenemos que escudriñarlo. Vamos a orar. Ya se están conectando los hermanos y damos gracias a Dios por esto. Oremos, pidámosle al Señor sabiduría, entendimiento. Tenemos algunas peticiones por sanidad, por liberación, y sobre todo hay una petición que tenemos que seguir orando por esto, que es la inseguridad de ciertas personas que habitan en ciertos lugares difíciles, peligrosos. Estoy hablando de seguridad física, material, económica y toda esta cuestión. Nos están pidiendo oración y hemos estado orando. Vamos a orar. La Biblia dice que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Le damos la bienvenida a todos, los saludamos cordialmente y vamos a iniciar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, estamos dándote la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. No son frases de cajón, no son frases, Dios mío, Señor, para, oh Dios de los cielos, pretender, Dios mío, Señor, ganar, oh Dios de los cielos, favoritismo, Señor, sino frases salidas del corazón. Tú eres el único Dios verdadero, eres el Dios eterno, eres el Dios glorioso, eres nuestro refugio, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres nuestro guía, eres, Dios mío, nuestro protector, Señor. A ti acudimos, Señor, en esta hora, Dios mío, para que sea tu gracia, sea tu mano poderosa, sea tu amor infinito y sea, Señor, tu misericordia, Señor, operando, Dios mío, Señor, de tal manera, Señor Dios Todopoderoso, que aquellas personas, Señor, que se encuentran en estrecho, Padre, puedan recibir de ti, oh Dios, un toque. Señor, que seas tú, Dios mío, guardando, protegiendo, Dios mío, Señor, que seas tú levantando, sosteniendo al débil, sosteniendo al fatigado, al cansado, Señor, trayendo, Señor, verdad sobre tu pueblo, Padre, haciendo, Dios mío, que tu gracia eterna se multiplique, Señor, y que podamos, Dios mío, Señor, deleitarnos en ti, que podamos fortalecernos, que podamos caminar en fe, movernos, Dios mío, Señor, en esa dimensión poderosa del Espíritu
clamar, Señor, porque los que se encuentran, Señor, en estas circunstancias difíciles, y darte gracias, Padre, porque eres tú el único, Señor, al cual podemos recurrir. Eres tú el único que los puede sacar del momento de caos que están viviendo, Señor. Padre maravilloso, guárdalo, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, Señor, que nadie nos puede desposeer de lo que tú nos has dado a poseer, Señor. La buena tierra que tú nos entregaste, Señor, bendito Dios, es intocable. Es tu bendición, es la gracia tuya, Señor, sobre tu pueblo. Así lo enseña la palabra, así tenemos que creer, apropiarnos, Dios mío, de las promesas y darte gloria, Señor. Muchas gracias, precioso Padre Celestial. Gracias, Dios mío, Señor, por cada hermano. Oramos, Dios mío, Señor, por los que están, Señor, sufriendo, Señor, molestias de salud, aquellos que están quebrantados en hospitales, aquellos, Señor, que están en cuidados intensivos, aquellos, Dios mío, Señor, bendito Dios, que están, Señor, sometidos, Dios mío, Señor, a tratamiento, Dios mío, Señor, largos y dolorosos, Dios mío, que seas tú poniendo tu mano gloriosa, seas tú, Señor, manifestando tu poder, seas tú, Dios mío, levantándolo, Dios mío, aquellos, Dios mío, que se encuentran contaminados con esta plaga, Señor, pedirte, Dios mío, Señor, que desarraigue de ellos, Dios mío, todo virus, desarraigue de ellos, Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, Señor, toda plaga y toda cosa mala, Señor, que esté, Dios mío, perturbando, Señor, sus vidas, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Te adoramos y te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, y te pedimos, Dios mío, Señor, que tu misericordia se extienda sobre tu iglesia, sobre tus siervos, Señor, que detengas esta pandemia, Señor, según tu voluntad, según tus propósitos. Haznos entender esas cosas grandes y ocultas que nosotros ignoramos, Dios mío, y que podamos, Dios mío, aferrarnos a tu palabra y saber que todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén para la gloria tuya, y que únicamente tú, Señor, eres el único que puede, Señor, levantarnos, fortalecernos y hacer que nuestra vida, Señor, pueda ser una vida fructífera delante de ti, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza para la gloria de tu nombre. Oramos a ti, oh Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y te damos gracias. Pedimos la sabiduría, el entendimiento, Señor, bendito Dios, la participación, la intervención, la asistencia gloriosa de tu Santo Espíritu, Señor, para dándonos sabiduría, entendimiento, dándonos la palabra revelada, la que necesitamos, Dios mío, para crecer, bendito Dios, en todo, porque tú quieres que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a entrarle entonces a la enseñanza. Estuvimos viendo, no sé qué pasa con la iluminación aquí, perdón hermano, a ver, mira a ver si es que ahí, bueno, por allí. No sé si usted habrá tomado notas, habrá leído. Me hubiera gustado mucho que hubiera tenido una lectura de todos estos pasajes bíblicos que estuvimos citando, que no los podemos leer todos desafortunadamente, pues porque sencillamente pues son enseñanzas muy largas, son eventos que están escritos como ejemplo para nosotros, que en una enseñanza de una hora no podemos, hermano, pues no avanzaremos mucho y no habría comprensión si no obviamos algunas cosas, y que usted coopere también con nosotros, hermano, escudriñando las escrituras. Bueno, dijimos que la primera causa, dijimos que estamos hablando de la pandemia, empezamos hablando del libro de las Crónicas, primer libro, capítulo 12, verso 32, que dice que dentro del ejército de David, del pueblo de Dios, había una tribu de Isaacar, en las cuales habían 12 principales, o sea que habían otros que aunque también tenían los dones y todo, pues no eran de los príncipes o de los primeros, los más renombrados, que eran
expertos en discernir los tiempos y saber qué hacer en medio de ellos. Bueno, yo a través de todo esto que estaba leyendo y lo que estoy viviendo, me doy cuenta que son pocos, hermano, los que verdaderamente son entendidos de lo que Dios quiere hacer. No sabemos qué hacer en medio de estos tiempos. Yo pues estoy tratando como de cogerle el hilo y que entre todos también pues cooperemos con esto, atendiendo la enseñanza y estando dispuestos para obedecer la palabra de Dios. Entonces hablamos primero de un hombre con mucha sabiduría como Salomón, pero que se desvió y dio un mal testimonio, y entonces el que lo sucedió pues vino con conflictos de orgullo, de prepotencia, vino con mal testimonio. Dijimos que somos cartas leídas por todos los hombres, eso dice la Biblia, y que nosotros debemos guardarnos, y que la Biblia misma lo dice, ¿no? Que tenemos que presentar defensa con mansedumbre al que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Vimos que la causa de la división del reino, que lo primero que viene es división, y eso ni hablar de división, que de eso estamos saturados. Hay división de doctrinas, hay gente que cree que Dios es una sola persona, hay otros que creen que son tres personas en una triunidad, y hay otros que son el colmo, que dicen que no hay sino dos. Y entonces ahí sí se pone la cosa bien tremenda. Espero, hermano, que parece que tengo el radiador roto, pero bueno, ahí vamos echando la agüita. Bueno, hablamos también, hermano, para que vaya tomándole, es bueno recordarlo para que nos podamos como enchufarnos en la enseñanza. Hablamos también que esto generó división del reino, que Dios rasgó el reino, y entonces a un lado quedó un rey de la descendencia de David, el rey, digámosle, oficial que había, que era la casa de David. Y al dividirlo, pues el otro, por celo, y para que la gente no viniera a Jerusalén para presentar las ofrendas y la adoración a Dios. Cuando digo ofrenda no estoy hablando de dinero, aunque lo incluye y lo incluía en esa época también. Estoy hablando de lo que se le ofrece a Dios, de celebrarle fiestas. Recuerde que y esto no lo tiene en cuenta el pueblo de Dios. Y hay que hablar de esto, tengo que hablar de esto también, que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, dijo, deja ir mi pueblo para que me celebre fiesta. Y el pueblo se hizo una fiesta para ellos, el becerro de oro. Pero Dios quería que celebraran las fiestas de Él. Las fiestas de Él son panes sin levadura, Pascua, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, etcétera. Entonces eso no entendieron ellos, y aún la iglesia no lo entiende. No lo estoy diciendo que tenemos que presentar fiestas que le competen y que mandó únicamente para el pueblo de Israel, pero que tienen ciertas revelaciones que debemos entender para un proceder correcto en nuestra vida espiritual. Bueno, esto trajo la división del reino, y por ese celo, para que no se fueran allá al templo, entonces Jeroboam, que fue un rey que había sido primero un esclavo, entonces se inventó, hizo dos becerros de oro en los extremos del territorio de Israel, en Betel y en Dan. Entonces allí en esas partes, para que el pueblo acudiera donde le quedara más cerca, no tuvieran que ir a Jerusalén, inventó un sacerdocio al estilo de él, como él quiso, lo nombró él. De esto hablamos también del nombramiento del liderazgo hoy en día, y que ese sacerdocio no pertenecía a la casa de Leví, que era lo que Dios había establecido para el sacerdocio. Y puso fiestas paganas, o sea, no las fiestas, ni la fiesta era pagana. ¿Por qué? Porque ni se celebraba a Dios, sino que se celebraba por medio de ídolos. El sacerdocio no era el que Dios había escogido, y las fechas no correspondían con las que había establecido Dios. Creo que esto nos habla mucho a nosotros también, que porque muchos cristianos hacen todas estas cosas sin saber la dimensión que tienen delante de Dios, que son la abominación. Pero bueno, ahora quedó Judá. Este pueblo se lo llevó, los asirios se lo llevaron cautivo
ahora quedó el pueblo de Judá y al tiempo ellos no tomaron el ejemplo, como es lo que ha pasado con la iglesia. No tomamos el ejemplo de lo que pasó en la iglesia primitiva, cómo perdió el primer amor, cómo vino Jezabel, cómo se metió el romanismo, cómo habían doctrinas diversas, nicolaitas, cómo habían doctrinas de Balán, cómo había todo esto. Y estamos repitiendo las escenas, estamos repitiendo esas historias al punto que en el libro de Revelación de Apocalipsis, el Señor escribe, le dice al ángel, escribe al ángel de la iglesia en tal parte. Tengo contra ti esto, y tengo contra ti esto, y tengo contra ti esto, 7 mensajes fuertes, reales y verdaderos. Y a pesar de eso, la iglesia, como no lee la Biblia, no sabe, por ejemplo, que ser tibio es causa de condenación. Es causa de, no de quedarse en la tribulación, de condenación. No sabe que la muerte espiritual viene a un creyente. No sabe que hay doctrinas de demonios, no sabe que hay engaños. Entonces, ¿por qué? Porque está prácticamente dormido. Entonces, eso tenemos que también hablar del adormecimiento espiritual y para eso tenemos que tomar pues Apocalipsis, hermano, que quedamos pendientes de eso porque se fue la energía el lunes y entonces no pudimos dar una explicación completa, pero lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Tan pronto termine, evacuemos estos pasajes bíblicos que me han parecido y me han quitado el Señor mucho, porque la cautividad, llevados a cautividad, entre paréntesis, pandemia, esclavitud. Estamos nosotros confinados, no podemos salir, ya se lo repito, sino en determinados días, comprar en determinados lugares, hacer determinadas cosas, todo virtual, trabajar desde la casa, y los niños también, en depender de, bueno, exactamente igual. Pero bueno, vamos a continuar ahora con Judá. ¿Qué pasó con el pueblo que quedó, el pueblo de Judá? Las tribus, 2 tribus, para que le quedara de lámpara o descendencia a David. Tribu de Judá y la tribu de Benjamín, la más pequeñita. Vamos a ver qué sucedió. Dios estableció la ley y esta ley estaba en el reino de Judá, porque es donde estaba el templo, donde estaban los sacerdotes, los levitas, que eran los que enseñaban la palabra, y etcétera. Entonces, Dios da una orden. Dentro de esas órdenes, vamos a leerlo en Levítico, capítulo. ¿Cómo hacemos aquí? A ver si ustedes me ayudan, hermano. Perdón. Vamos a leer aquí en la Biblia clásica del papel. Vamos a leer Levítico capítulo 25. Y yo quiero que usted entienda que estas cosas están escritas como ejemplo y que estas cosas que hay aquí son figura y sombra del Nuevo Testamento. De modo que nosotros tenemos mucho que ver con esto que le voy a hablar del jubileo, porque el jubileo representa el perdón de los pecados, el perdón de nuestras deudas y la restauración, la restitución, la justicia, un montón de cosas que vamos a ir mirando y para que nos demos cuenta por qué, motivo, razón o circunstancia. Yo empecé diciéndole que esta pandemia era como una sacudida de Dios para el mundo entero, especialmente para la iglesia, porque el juicio debe empezar por casa, ¿no? Entonces, vamos a mirar aquí, hermanos, en el capítulo 25, el año de reposo y el día del jubileo. Verso 3. Da una orden Dios a Moisés para que le hable al pueblo. Moisés, obediente, traslada ese pensamiento, esa palabra. Le dice, versículo 3, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. Reposo para Jehová. Para él es reposo. Por favor, no vaya a creer que estoy predicando el día de reposo. Yo sé que nosotros, esta ley era levítica y nosotros estamos bajo un nuevo pacto establecido con mejores promesas, ¿no? Y que nuestro cordero no era el cordero del altar de Aarón, de los sacerdotes levíticos, sino el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con un solo sacrificio
hizo perfectos a todos los santificados. De tal manera que estas ceremonias, aunque son figura y sombra de lo que iba a venir, ya se cumplieron en Cristo Jesús. Pero sigamos. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7.º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, o sea, cosecharás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, o sea, no las recogerás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que more contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Bueno, aquí hay un montón de cosas de que hablar en estos pocos versos, que tendremos que hablarlo ya en un estudio más sistemático acerca del día del jubileo. Pero déjeme decirle, entonces Dios estableció así. Dios estableció que había un reposo para la tierra, que el hombre no puede esclavizarse trabajando. Vamos a ir desarrollándolo por partes, hermano. Este es un reposo, es para Dios. Cuando dice para Dios, es que ese tiempo el hombre debe emplearlo para Dios. Para Dios. En ese tiempo él tiene que dedicarse. Si usted no tiene trabajo, si usted le llegó el día de descanso, no tiene que trabajar para comer, para comprar sus vestidos, para hacer lo que tiene que hacer. Ese tiempo es para el Señor. Es para darle gracias a Dios por la provisión, por las bendiciones, por la fructificación, por los planes, por los proyectos. Todo cesa. Es una cesación del hombre laborar, en donde el hombre entiende la total dependencia que debe tener de Dios. Dice, Dios manda que en este 7.º año la tierra no se trabaje, no se coseche, que cuando, se lo va a resumir, ¿no? Que usted en el 6.º año va a recoger una cosecha abundante y la va a guardar. Y entonces en el 7.º año usted no recoge. Y en el año 8.º, que es de sembrar, usted siembra. Y la cosecha se demora 1 año para recogerla, de modo que hasta el 9.º año usted no va a cosechar. Que con lo que usted produjo en el año 6.º le va a alcanzar para el año, hasta el año 9.º, que usted pueda cosechar lo nuevo. Y cuando usted recoseche lo nuevo, luego ahí la Biblia dice que entonces sacará lo viejo y guardará lo nuevo, dando a entender que no se alcanzaba a consumir todo lo que le ha producido la tierra. Entonces, mire, esta es una de las leyes muy bonitas. Ojalá la pudiéramos estudiar toda profundamente, paso por paso. Bueno, pero aquí lo que yo quiero recalcar es que el hombre, a través de su mente, no depende de Dios. Él depende de sus propias fuerzas, depende de su trabajo, de su habilidad, de sus negocios y de todo. Estoy hablándole al pueblo de Dios, tanto allá como acá en el Nuevo Testamento. No estoy hablando de guardar días ni todo. Bueno, luego venía el día del jubileo. Ese es el año sabático. Luego venía el día del jubileo. Entonces decía, 7 semanas de años contarás, 7 semanas de años, o sea, 7 grupos de 7 años, o sea, 7 por 7, 49. Y entonces, en esos 49 años, había que, cada 50 años, había que guardar un año, que ese año era el año del jubileo. La palabra jubileo, cuando usted va a traducirla de la palabra hebrea con que se escribió, traduce trompetas. Eso traduce, jubileo traduce trompetas. Entonces, el propósito del jubileo era hacer que el hombre caminara en justicia, en obediencia. Habían unas leyes allí. En el jubileo, entonces, el hombre tendrá que,
alguien le ha prestado dinero a otra persona, llegó el año del jubileo, tenía que perdonar la deuda. Por eso el Señor dijo, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y mire que eso lo hemos enseñado, el uno predica eso de una forma, el otro de otra, pero no toman en cuenta el propósito, el carácter y la bendición que es hacerlo. Y dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. También tiene que ver con esto. Cuando el Señor habla de eso y cuando el Señor dijo, el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ha ungido Jehová el Señor para dar libertad al cautivo, está hablando del jubileo. Y para perdonar los pecados, está hablando del jubileo. Y con Isaías 58 dice que quite el dedo amenazador y que entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, está hablando de jubileo. Y cuando el Señor dijo también que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, está hablando de jubileo. Hay un montón de cosas que ojalá las pudiéramos escudriñar bien despacito y usted se da cuenta cuánto nos edificamos y que tanto nosotros vivimos a veces una vida religiosa sin conocimiento, y los que pues queremos hacer un poquitico claridad de estas cosas nos dicen, no, pero es que usted ya no estamos en el Antiguo Testamento, eso ya es ley y no sé qué. No, esto es el carácter de Dios expresado al pueblo. Bueno, vamos a mirar aquí los propósitos de por qué se dio el jubileo, por qué Dios, qué Dios quiere Dios enseñar, qué quiere Dios enseñarle al pueblo. Número uno, el jubileo en la vida del pueblo de Dios, escuche bien, en la vida del pueblo de Dios debe manifestarse el equilibrio, la equidad, el balance. Debe manifestarse también la justicia y la compasión. Mire que hasta con los animales decía, bueno, ustedes el séptimo año no van a cosechar, no van a sembrar ni a cosechar. Ellos van a producir lo que usted sembró el sexto año. Va a quedar ahí alguna parte. Eso lo dejan para las bestias del campo, y la misma tierra va a recibir los frutos el séptimo año, se van a caer porque no hay quien los coja, y eso mismo va a ayudar a que la tierra se renueve, se fortalezca, reciba nutrientes, se abone ella sola. Ni eso tenía que hacerlo. Mire cuánto se mata el hombre hoy en día para cosechar. Arar y sembrar y echarle abono y regar y hacer un montón de cosas, y muchas veces se pierden las cosechas. ¿Por qué? Porque está fuera del orden de Dios. No tenemos la sabiduría para hacer las cosas. Bueno, pero sigamos. Entonces deben manifestarse la equidad, la justicia y la compasión, que son aspectos fundamentales del Dios de pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, de darle una tierra que fluía leche y miel, tierra que bebía la lluvia que caía sobre ella, tierra que Dios no apartaba el ojo de ella en ningún momento, para bendición de su pueblo. Comeréis el pan hasta saciaros y bendeceréis el nombre de Jehová. No van a sembrar como sembraron en Egipto, no, aquí no tienen necesidad de agacharse siquiera, sino que va a poner allí y con el pie lo va a meter allí qué bueno Dios, qué sabio, qué inteligente. Y mire, entonces los creyentes que somos nosotros, en tanto que debemos heredar las promesas de Dios y bendiciones de este pacto, debemos ser luz a las demás naciones. Él nos ha puesto como luz en medio de las tinieblas, a resplandecer como luminares del mundo. Pero no podemos resplandecer si no hay un balance, si no hay un equilibrio, si no hay una equidad, si no hay una justicia y si no hay compasión. ¿Qué es lo que pasa? Ayer hablamos del testimonio, hablamos del orgullo y la prepotencia, y cómo Roboán, que era el hijo de Salomón que heredó el trono, decía no, cuando le pidieron que estaban oprimidos por los impuestos, dijo, les voy a poner más. Que no es lo que hacen las naciones gentiles, no es lo que hacen. Y nosotros como líderes también, a veces imponiéndole cargas y cargas y cargas. Bueno, renuncio, me desato, relincho, de todo eso. Yo no hago eso. No hago eso porque yo, a Dios gracias, he estudiado mucho
la palabra, no más que los demás, pero me he interesado mucho por entender el lenguaje del Nuevo Testamento en el Antiguo. Y entonces, como líderes, como padres, como familia, hay gente que ha perdido sus hogares, ha perdido su familia, porque solamente quieren producir, solamente quieren trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y no hay tiempo para Dios. No, un momentico. Usted tiene derecho a descansar. La Biblia habla del día de reposo, pero no de la forma que creen algunos. El reposo es para Jehová. Algunos creen que el reposo es para irse de vacaciones. Puede hacerlo porque es parte de la bendición que Dios le da. Que usted pueda tener y disfrutarlo, porque así lo dice la Biblia. Que Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos también de la misma forma, abundantemente. No vaya a confundirse con lo que le estoy diciendo. Estoy hablando de que el reposo, bíblicamente, no estoy hablando de que tenemos que guardar día de reposo ni año de reposo, por favor. Escúchelo con oídos circuncidados. Estoy hablando de lo que traduce espiritualmente para el creyente del Nuevo Testamento estas enseñanzas. Entonces solamente piensan en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y producir y comprar aquí y comprar. Tenemos un montón de versículos para leer ahora. Y se va a dar cuenta usted que el contexto histórico de la legislación presentaba un panorama sombrío al pueblo de Israel. ¿Qué panorama tenían ellos? Hermano, la esclavitud. Usted lee la Biblia del Antiguo Testamento y de esclavitud. En el tiempo de los jueces que había desobediencia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aparecían madianitas, les robaban las cosechas. Aparecían los filisteos, les hacían guerra, los robaban, los esclavizaban, bueno, en fin. Los moabitas, los amonitas, todos estos pueblos vecinos los oprimieron. ¿Cuál era entonces ¿cuál era entonces el panorama que había? Era un panorama sombrío, un panorama de grandes diferencias. Habían ricos que esclavizaban a sus propios hermanos hebreos, y habían viudas que nadie se preocupaba por ellas, aguantaban hambre. Había un rico y había un pordiosero que llamaba Lázaro. Es una enseñanza del Señor, no es una parábola, es una enseñanza, es un relato bíblico. Porque la parábola, no da nombres de personas ni nombres de lugares. Y ahí la parábola es muy clara, que dice que en determinado lugar, en Apulón había allí un hombre rico y un Lázaro que estaba allí todo llagado. Y nombra a Abraham y nombra todo. Entonces eso es un relato. Tiene todas las connotaciones de un relato. Entonces, habían pobres, habían esclavos, había gente, habían unos que abusaban de los servicios de sus hermanos, pagaban mal, había engaño, había de todo. Basta leer Isaías capítulo 59 y dice, y la justicia se puso de lejos, y no hubo quien separara la brecha, o sea, quien solucionara el problema clamando a Dios y obedeciendo a Dios. Pero bueno, sigamos. Entonces habían diferentes rangos sociales y Dios no quiere eso. Hermano, pero eso es comunista. Pues será que Dios es comunista, pero Él dijo que Él no hace acepción de personas. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Esto no lo entendemos nosotros con una mente natural. Tenemos que ir a la profundidad. Había pobreza, había miseria extrema, hermano. Había gente, habían huérfanos. Por eso el Señor en el Salmo 68 dice que Él es protector de huérfanos y defensor de viudas. Por eso la Biblia nos narra en Lucas que había una viuda pobre que no le hacían justicia. Habían diferentes clases de gente. Por eso el Señor, para que sepa, cuando estaba en el monte enseñando, le dijo a los discípulos, Señor, despide a esta gente ya, que se va a desmayar, no tienen que comer, ya era tarde. Y él le dijo a Felipe, pues denle ustedes de comer. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Y qué hizo el Señor? Le dio comida a todos. Y esto es lo que la gente no entiende. Que le dio comida y sobraron 12 canastas de comida. ¿Qué hicieron con esa comida?
piense. Era para los discípulos. Ellos no eran comesobrados, hermano. Por favor. Si, si el Señor hacía eso con el pueblo, ¿cómo más no lo iba a hacer con sus discípulos? No, ellos no andaban muertos de hambre. Algunas veces dice la Biblia que una vez los llamó a un lugar apartado para que descansaran, porque eran muchos los que trabajaban y aún no les quedaba tiempo para comer. No era que no tuvieran que comer, no les quedaba tiempo para hacerlo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que el ministerio del Señor Jesús nos revela el jubileo, porque el jubileo era cuando había un esclavo, cuando había alguien pues que había quedado desprotegido o algo, que estaba cautivo, porque los esclavizaban, ¿no? Los esclavizaban porque pedían plata prestada, pedían dinero, y entonces ellos se vendían prácticamente como esclavos, ellos tenían que trabajar, y entonces viene el Señor a dar libertad al cautivo. Eso es lo que dice la Biblia. Estoy tratando de traducirse los Nuevos Testamentos para no hablar tanto, no leer tantos pasajes de acá, porque a lo mejor usted va a creer que le estoy metiendo la ley por los ojos. No. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto, mi hermano querido? Dios no quiere esa diferencia en medio del pueblo. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Por eso la Biblia hace énfasis en el libro de Hechos. Ellos lo entendieron, ellos eran judíos, ellos sabían, conocían la ley y sabían lo que el Señor predicaba y sabían qué hacer en ese tiempo, en esos momentos. Y el Señor decía, al que te pida, dale. ¿Cómo que al que te pida, dale? Sí, ame sus enemigos. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Entonces, no resistáis al que es malo. Antes, si te obliga a llevar la carga una milla, ve con el 2. No hagáis tesoros, decía el Señor, en la tierra. No hagan bolsa en la tierra. Hagan un tesoro del cielo. Allá no llegue el ladrón, allá nadie le va a robar, allá nadie. Entonces le está diciendo, lo de aquí, de esta tierra, es para compartir. El apóstol Pablo, por allá hay un verso, si no me equivoco de cita, creo que es en Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que no tiene nada. Mire que no dice con el que no hace nada, sino con el que no tiene nada. El Señor decía, hablando de los que estaban presos por causa de la palabra, ¿no? No por causa de andar traqueteando ni nada de eso. Decía, acordaos de los presos, como si vosotros mismos estuvieras presos. Cuando el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios habla y dice, ninguno dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ve? Entonces dice, hermanos, esto hay que entenderlo. Y entonces les dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea que Dios quiere un corazón dadivoso. La iglesia primitiva no tenía ninguno necesitado, porque ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía. Entonces, esas grandes diferencias que hay en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era porque no se cumplía la ley. Usted era, hermano, está bien, ya me explicó lo del jubileo, ya le entendí lo del año sabático. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque esa misma palabra que le estoy hablando equivale al jubileo, porque el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová el Señor, para dar buenas nuevas, para enseñar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién necesita buenas nuevas? ¿Quién necesita una buena noticia? ¿Un rico? No necesita una buena noticia. Yo creo que necesita una mala noticia para que se arrepienta. Que si le pase lo de Job, mira, se te acabó todo, se quemó, se murieron tus hijos y todo. Eso lo hace volver a Dios. Pero no, por eso el Señor dijo, cuán difícil, no imposible, dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, ahí dice uno, Santiago dice, no ha escogido Dios
los ricos de este mundo para que sean ricos en fe. Perdón, no ha escogido Dios los pobres de este siglo para que sean ricos en fe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por las grandes diferencias. Santiago hace una reprensión tremenda. Vamos ricos, huyen, sus riquezas están podridas. ¿Por qué están podridas? Han atesorado su riqueza y no han pagado ni siquiera lo justo a sus trabajadores. Ellos claman a Dios y el clamor de ellos ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y empieza a hablar, Santiago es una expresión tremenda acerca de la injusticia. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que su pueblo sea diferente al resto de pueblos. Israel, hablando del Antiguo Testamento, tenía que ser un país, una nación diferente. Los demás araban, cultivaban y todo. Ellos tenían que decir, esta es la tierra que nos dio Dios, aquí estamos, cada uno su heredad, la repartieron con equidad, porque hasta eso, ¿no? Que era Dios el que decía a quién le tocaba su porción, y Dios los ubicó donde Él quiso. Entonces, cuando el pueblo de Israel habitaba, ellos tenían que, las gentes que los rodeaban, los pueblos vecinos tenían que decir, bueno, ¿y estos qué? ¿Cómo así que estos trabajan 6 años, fuerte y duro, porque Dios no manda a ser tampoco un perezoso? Trabajan 6 años, pero el 7.º año no lo trabajan. Y viene el 8.º año apenas a sembrar y dura todo el año trabajando en las labores del campo y apenas al 9.º año van a cosechar y cuando van a cosechar no se les ha acabado lo del 6.º año. ¿Qué pasa con esta gente? Esta gente es diferente. Porque en ese tiempo de jubileo, de ese año de jubileo, de ese año sabático también, ellos tenían que dedicarse a Dios, a servir a Dios, a adorarle, a rendirse delante de Dios, a enseñar a los demás, a sus hijos más que todo, a enseñar a sus familias la palabra de Dios. Ellos tenían que, ese año sabático era el reposo para Jehová, ya lo leímos en Levítico 25. Entonces nosotros tenemos que entender un montón de cosas. Aquí, el propósito del jubileo, ¿cuál era? Número 1, liberación. Liberación. Entonces, traer liberación al pueblo. Que cuando alguien se hubiera vendido o alguien hubiera vendido la heredad, cuando llegaba el año del jubileo, tenían que devolvérsela. Tenían que devolvérsela. Y por ejemplo, si usted mira, cuando usted lee Isaías, hay tanto pasaje, hay tanto que hablar de esto, hermano. El Señor dice, ustedes van a reconstruir las ruinas antiguas. Y hay un montón de cosas. ¿Sabe qué está pasando en este momento en Israel? Porque eso nos damos cuenta que es tiempo del fin. ¿Cuánto falta? Yo no sé. Nadie sabe. ¿Sabe qué está pasando? Encontraron las minas de cobre de Salomón. Y dice, cuando lo va a restaurar, dice, y yo restauraré las ruinas antiguas en el Negev, que es una zona montañosa desértica, de mucha temperatura. Y allí dicen que hay cualquier cantidad, dice el Señor cuando les dio la tierra, que sus piedras son cobre o bronce. Y eso está pasando en este momento. Están descubriendo una cantidad de riquezas. Entonces, eso quiere decir que ya se acerca el jubileo de ellos, el perdón, cuando Dios lo va a recibir, cuando Dios lo va a salvar. Entonces, para nosotros como señales del fin, podemos tomarla. Para nosotros como el carácter que debe tener el pueblo de Dios, también. El pueblo de Dios no debe ser un pueblo mezquino. Por favor, no estoy hablando de que tiene que traer no sé cuántas ofrendas y cuántos sobres. No estoy hablando de eso. Cuando digo de mezquindad, es que usted debe tener tiempo para Dios. Primero que todo. Si usted tiene el tiempo para Dios, Dios le va a multiplicar y le va a bendecir y va a poner, si quiere leemos la Biblia, para que se dé cuenta.
Y vamos a, si quiere no, vamos a leer la Biblia. Es que dice esto aquí. Voy a leer, por favor. Yo tengo un poco notas aquí, pero esas notas se quedan ahí porque no tengo tiempo, la verdad. Capítulo 25. Vamos a buscar de este aparatito aquí. Levítico capítulo 25. Y usted se va a poner cuidado cuando usted estudie la Biblia, para que se dé cuenta por qué hay que estudiar la Biblia, leerla toda. Mire, bueno, aquí le dice, vamos a leer una buena porción. Dice, el Señor habló a Moisés en el monte, no, pues yo cambio mi versión, ponga la versión 60, que es la que ustedes tienen, casi todos tenemos esa versión. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Ya lo leímos, y el 7º año. Bueno, vamos a leer más allá. Vamos a leer del versículo 8. Y contarás, ya leímos la primera parte que es cada 7 años. 6 años trabajaba y 1 lo dejaba descansar. Vamos al versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. No hay confusión. La misma Biblia explica que son 7 semanas de años, son 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. A ver, cuando venga el Señor, ¿qué es lo que se va a hacer? Un jubileo. Suena la trompeta, nos vamos con el Señor. ¿Qué somos nosotros? La última cosecha. La cosecha. El Señor recogerá el trigo en su granero y la cizaña la quemará en el fuego. Eso dice la Biblia. Bueno, y dice, entonces hará tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50, que es del que estoy hablando, que se llama jubileo, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión. O sea, podrías tener lo que antes le correspondía y que de pronto lo había vendido. Y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiréis sus viñedos, porque el jubileo santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Es santo. Eso es producto, eso que pasa ahí es santo. Y dice, ¿por qué? Porque es de Dios y el Señor es santo. Bueno, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Eso es justicia. ¿Qué pasaba? Te vendo mi heredad, faltan, pongámosle 20 años, toda la mitad del tiempo. Faltan 20 años para el jubileo. Entonces le voy a dar una cosa irrisoria porque está necesitado. Un logrero llama eso. Entonces Dios no lo permite. Dice no. Si esa heredad, vamos a poner en dinero actual, en cifras actuales. Si eso que me está vendiendo, esa propiedad, vale 50 millones de pesos y dentro de 20 años tengo que devolvérsela, quiere decir que prácticamente me está vendiendo la mitad de lo que yo puedo usufructuar esa tierra, esa propiedad en lo que me queda. Entonces le digo, no, correspondería, por ejemplo, vale 50 millones y gastamos en el año 25 a la mitad. Entonces la tierra valdría 25 millones. Yo le digo, no, te doy 10. Tampoco yo podría venderle algo a alguien sabiendo que me faltan 2 años para llegar al jubileo y querer pretender que tumbar al otro que me den una cantidad exorbitante, porque cuando llegaran los 50 años tenía que devolverla por ley, porque Dios es el que gobierna a su pueblo. Aquí todavía no están los reyes, es Dios directamente el que dice que se hace.
Entonces eso llama equidad, eso se llama justicia. No es justo que alguien vaya a una plaza de mercado y porque un campesino no sabe leer, no sabe escribir, no tiene habilidades para hacer cuentas y todo, vaya a engañarlo cuando hace la cuenta de lo que le va a comprar y le paga menos. Escúchenmelo bien, hermano, porque esto hay que hablarlo y esto tenemos que aprenderlo. No es justo que un campesino que usted no sabe cuánto le cuesta traer su carguita de lo que venda en la galería. Cuánto le cuesta traerla y cuánto le cuesta cultivarla y cuánto trabajo y cuánto sacrificio, cuánto madrugar, cuánto mojarse, cuánto echarle al hombro, todas esas cosas y cuánto le cuesta el transporte. Usted le venga a decir, déjemelo en tanto. Una cosa que usted sabe que vale eso. Ay, no, yo sí soy muy de buenas. Y yo fui a la galería, me rindió la plata. No le rindió. Le rendiría si usted hiciera justicia. Estoy hablando con el que haga esto, no con usted, ¿no? Y que usted dijera, bueno, sí, vale tanto. Bueno, aquí está, muchas gracias. Padre, gracias, Señor, porque pude conseguir un producto bueno y pude bendecir a un campesino que yo sé que necesita ese dinero. ¿Cuánto le alcanzaría? Eso se llama justicia. Y entonces la Biblia dice, dígale al justo que le va a ir bien. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bien y no de mal, para daros de acuerdo a vuestras obras. Entonces, mi hermano, aquí hay mucho que aprender. Lástima que el tiempo es corto. Bueno. Y luego le dice el versículo, vamos a leer, salteadito hacia algunos versículos. Usted léalo todo en su casa, por favor. Y no engañe, versículo 17, ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ir a vender algo a otro, el doble de lo que cuesta, y el otro pues confiado en que es un hermano, confiado en que gloria a Dios, y Dios le bendiga, hermano. Ay, saludos a la hermana fulano, saludos allá. Ay, dígale que yo estoy orando por usted. Eso no es justicia, eso no es equidad. Por eso Dios estableció el jubileo para a la fuerza que su pueblo entendiera, que su pueblo caminara en esa dimensión, que fuera diferente a los cananeos, que fuera diferente a los filisteos, que fuera diferente a los jebuseos y a todos esos feos que habitaban allá. Mire, hermano. Y entonces dice, el verso siguiente dice, 18, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en tierras seguros. Ellos tenían el poder más que los muros de una ciudad. La protección de Dios viene por la obediencia. Hablamos de la desobediencia de la vez pasada, del pueblo de Israel, este es el pueblo de Judá. Hablamos de la injusticia, hablamos del pecado, hablamos de la idolatría. Estas son otras cosas más, que es que Dios tiene leyes específicas que tienen propósitos específicos para moldear el carácter y para dar un buen testimonio al mundo de que somos el pueblo de Dios. Y dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto. ¿Por qué no hay fruto económico? Porque muchas veces no hemos leído, no tenemos conocimiento, no nos han enseñado estas cosas. No se lo estoy enseñando todo, estoy tocando un punto para que... ¿De qué estamos hablando? De que tenemos que discernir los tiempos y qué hacer en medio de estos tiempos. Y estamos hablando de una pandemia que esclavizó al mundo entero, no la iglesia, al mundo entero. Y nosotros como iglesia debemos ser entendidos de los tiempos y saber qué hacer en medio de ellos. Seguimos. Bueno, y dice, y si dijeres que comeremos en el séptimo año, aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestro fruto, entonces yo os enviaré mi bendición en el sexto año, ya le hablé de esto, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Ya creo que se lo expliqué.
Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Mía. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios permite que nosotros tengamos propiedades, que compremos una tierra, una casa, una finca. Pero no se llene de orgullo con eso, ni maltrata a su hermano, ni vaya a cometer injusticia con sus vecinos, porque usted es el más opulento, porque es pecado. Dios es justo. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. La ley no cambia, porque yo Jehová no cambio. Los cielos y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Ahora, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Que nosotros somos extranjeros y advenedizos. ¿No dice la Biblia? Que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entendámoslo, por favor, por el Antiguo Testamento. Dijo el Señor, mire, la tierra no me la puede vender a perpetuidad, usted la puede tener porque yo se la di. Puede negociar con ella por su necesidad, pero esta tierra es mía. Y como es mía, yo se la doy a usted. Y como es suya, entonces es heredad que tiene. Por eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la iglesia de Hechos dice que algunos tenían heredades y las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles. Por favor, a uno como que le hierve la sangre cuando uno ve todos estos atracadores, apostólogos, chantajeando al pueblo de esa forma. Por favor, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la compasión? Perdone que me cambias la cara, pero es que a veces me pongo como Ezequiel. Y dice, por tanto, toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate. Toda la tierra tiene opción de rescatarla. Cuando tu hermano empobreciera y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que la vendió y pagará lo que queda. Ya le expliqué también eso. Bueno, ahora quiero que el tiempo pues avanza y en misericordia, hermano. Yo quiero que usted ahora entienda, dígame, ¿por qué me mete un capítulo en la ley levítica que me habla de los sacrificios, que me habla del sacerdocio, que me habla del jubileo, que me habla del día de reposo, que me habla, porque esto es únicamente la administración que tienen que hacer los sacerdotes, la instrucción que tendrán que impartir? Ahora dele la vuelta a la página y yo le doy la vuelta a la mía y llegamos al capítulo 26. Esto es muy largo, no le he explicado ni la 10ª parte de lo que yo quería explicarle, pero no quiero alargarlo en otro culto. ¿Por qué? Porque usted de pronto no lee todo y se me desentona, o en el próximo enseñanza no está usted o llega otro que no ha estado, y a veces se causa confusión por esto. Pero vamos a leer el 26. Mira, el 25 viene hablando de que Dios va a bendecir y que le va a multiplicar para que usted tenga, para que se dedique usted al reposo a Jehová, para que un año completo, hermano, solamente deleitándose en el Señor, comiendo lo que Dios le da en bendición, compartiendo con los demás, ayudando a sus hermanos, devolviéndole lo que el otro pobre, cuando estaba pobre, estuvo necesidad. De modo que cuando llegaba el jubileo, todos estaban bendecidos. No había ninguno pobre. Lo que no ocurre hoy día. Bueno, tenemos que entender que el mundo ha cambiado, las leyes han cambiado, las sociedades han cambiado, los pueblos han cambiado, las costumbres han cambiado, pero Dios no cambia. Y su iglesia no debe asimilar el carácter de Dios. Capítulo 26. Mire este capítulo metido aquí en medio del libro de Levítico. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis vuestra tierra
piedra pintada, sobre la tierra piedra pintada para limpiarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios, guardad mis días de reposo. Lo primero que le dice, y esto se aterra a la gente cuando uno habla de esto, oh, y usted es sabatino. Yo no soy sabatino, yo soy cristiano. Yo soy seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, o sea, seguidor de Cristo. Y dice, porque dice, y dice, guardad mi día de reposo y tener en reverencia mi santuario. Me guarda el día de reposo y tenga en reverencia mi santuario. ¿Por qué asocia el santuario con el día de reposo? Porque el día de reposo no es para quedarse en la casa viendo televisión, ni para coger la cabulla para irse a meter al río. El día de reposo es para Jehová, para dedicarlo, para darle gracias, para honrarlo, para... Sí, tiene derecho a disfrutar. Ahora, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? Ya nos dieron vía libre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Salir como salía este pueblo? ¿Y se olvidaba de Dios? ¿Se olvidaba del santuario? Dejémoslo así. Y si anduvieras en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Sin lluvia no hay cosecha. Dice, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Seguridad. Dios va a proteger. Nadie le va a quitar, ni a secuestrar, ni a robar, ni nada de eso. Esto es lo que tenemos que aprender de la palabra. Y yo creo que esto sería bueno hablarlo muy bien. Ya cuando estemos, ya pronto, con la ayuda del Señor, vamos a acabar de hacer las diligencias que hay que hacer para que volvamos otra vez al templo. Ya vamos a poder tener lugar para todas estas enseñanzas. Porque la verdad es que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que ser diferentes a los demás. Mire, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán la espada delante de vosotros. Hoy en día tienen que caer a espada, la espada es la palabra. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Ya creo que ya le hice referencia a esa parte. Este radiador está roto, yo creo. Bueno, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos. ¿Para qué los sacó? Para que no sean esclavos de Egipto. Ahora no sean esclavos de usted mismo, mi hermano querido. Escuche lo que dice la Biblia. Para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo. Unas correas que amarraban los yugos, yo las rompo, el yugo se cae, se pudre. Y os he hecho andar con el rostro erguido. Ya no andan como esclavos, andan ahí ya como patrones. Mire, esas son las consecuencias de la obediencia. Tiene un título ahí, ahora viene consecuencias de la desobediencia, y se lo voy a leer todo. Así no les alcanza a explicar nada, eso se explica solo. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñare mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. El pacto se invalida por la desobediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermano, pero tenemos un mejor pacto, mejor promedio. Ya lo sé. Sí, pero salvo una vez, salvo para siempre. ¿Quién dijo? Es una herejía. Mire, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que obedece lo que dice Dios. Yo creo que así queda claro. Y entonces dice,
Y dice, invalidando mi pacto, verso 16, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Escuche bien. Entonces, seguridad, provisión, bendición, sanidad, salud divina, toda esta cuestión, por la obediencia. ¿Eso es Antiguo Testamento? Sí, pero todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Escuche bien. Dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, cautivo? 70 años. Lo dice en el libro de Jeremías, capítulo 25. Lo dice en el profeta Daniel, en el capítulo 9, 10. Dice, escudriñando los libros del profeta Jeremías, me di cuenta que ya se había cumplido el tiempo de la cautividad, los 70 años de que habló el profeta. Entonces, ¿qué pasó? 50 años de jubileo, un jubileo a los 50 años. Ellos no respetaron esas leyes, ellos se envanecieron, no dejaron descansar la tierra, no obedecieron a Dios, perdón, quebrantaron todas las leyes durante 500 años. O sea, debían 10 jubileos. Ahora Dios dice, por no hacerlo, los voy a castigar 7 veces más. 70 años a cautividad. Me imagino que usted sabe hacer cuentas. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. ¿Por qué lo hacían ellos? Por soberbia, por orgullo. Querían ser más que los demás, querían dominar. Los ricos se aprovechaban de los pobres, los pagaban irrisorio, otros los maltrataban. Por eso cuando viene el apóstol Pablo a enseñarnos acerca de esto, dice, ustedes sírvanle a su patrono como hermanos, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, como si fuera el Señor que le están sirviendo. Y ustedes, por ser hermanos, no los menosprecien ni les paguen mal. Eso es la justicia de Dios. Dice, y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ay, mi hermano, 7 veces más plagas. Si usted quisiera contar las plagas que han venido sobre la tierra. Ay, hermano, pero que vino la fiebre española, vino el ébola, vino el H1N1, y vino no sé qué, cuéntelas. Para que sepa discernir los tiempos y saber qué hacer en medio de ellos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Escuche eso. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Si buscareis refugio en vuestra ciudad, yo enviaré pestilencia a vosotros. No, me voy de aquí. Que aquí, en tal parte, están... me voy al campo. ¿A dónde está llegando? Me voy a tal país, a tal departamento, a tal ciudad, a tal vereda, a tal... No, por allá no hay de eso. Que no. Aquí dice. Y dice, enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan
cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. El pan les van a devolver por peso. ¿Oyó? Pregunten las panaderías cómo hacen los panes. ¿Cuántos gramos tiene cada pan? Todo es por medida. Y si aún con esto no me oyeres, sino que procederes conmigo en oposición, yo procederé con vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Ahí tiene. ¿Cuántos años es una gran tribulación? 7. Cual no ha habido nunca más sobre la tierra. Todo eso son figuras. No está hablando de la gran tribulación, pero son figuras que lo hacen a uno caer en la nota. Y comeré la carne de vuestros hijos, de vuestras hijas, y destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia del suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y desierta las ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días en que esté asolada. Mientras vosotros estáis en tierra de vuestros enemigos, en esclavitud en Babilonia, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que reposó en los días de reposo, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella. Escuche bien. Eso ya pasó. ¿Usted quiere saber dónde se comían los hijos y las hijas? Vale al libro Lamentaciones de Jeremías. Léalo. Y dice, verso 37, 36, y los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Ahora le pregunto una cosa. ¿Cómo es que estamos, la tierra cómo está? Espero que la iglesia no. ¿Cómo está la iglesia? Llena de pánico. Nosotros debemos paniqueada. Lleno de pánico. ¿Cómo tienen a todo el mundo? ¿Dónde están las protestas? Los que tiran papas bombas, los que hacen protestas. ¿Dónde están los que se desfilan? Los que se burlan de Cristo. ¿Dónde están los desfiles y las revueltas y las cosas? ¿Dónde está la gente? Toda esa gente. Y andan con la boca tapada porque tienen miedo de la plaga. Entonces, cuando yo le hablaba de esto, de que esta es la esclavitud por la que la iglesia ha probado un poco de todas estas cosas, que esto es una figura. Ahora, ya lo entendimos por la palabra. Tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo. Ahora, ¿qué hacer en medio de estos tiempos? Ese ya es otro culto. Porque no puedo, vano. Entonces, bueno, usted cae en esto. Pero el capítulo 25 es el jubileo, que es por la causa, esa fue la causa. Espérese la ley, hermano. Gracias, leo pues en Jeremías, porque no quiero que ustedes de pronto se quede con la incógnita. Jeremías capítulo 25, 70 años de desolación. Tiene un título aquí la Biblia. Dice, dice así, leamos desde el verso 3. Dice Jeremías al pueblo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová. Eso está muy igual a lo que me pasa a mí, hermano. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar.
pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Le habla al pueblo de Judá. Estamos hablando de este pueblo hoy. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, y aquí yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte de Jehová y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino, luz de lámpara, y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Versículo 11. ¿Qué pasa en este momento? ¿Por qué yo me atrevo a decir que esto es como una esclavitud y que tenemos que saber qué hacer? Mire, ha desaparecido voz de gozo y de alegría, voz de desposado y la voz de desposada. Aún ni el novio puede coger la novia de la mano. Distanciamiento social, 2 metros. Imagínense. Y si anda por ahí manoseándose, quedó contaminado. Peligro. Y dice, ruido de molino y luz de lámpara. Los trabajos, ¿cuántas empresas cerradas? Máquinas apagadas, molinos apagados, todo. Entonces cuando uno mira todo esto, dice hasta que se cumplan 70 años. Entonces los 70 años, dejémoslo hasta allí. Quiero que con un corazón circuncidado entienda esto. Ya le pude demostrar a grandes rasgos que esto más o menos como iglesia es una cautividad de la cual Dios, que hace lo que Él quiere en los cielos, en la tierra, en el mar y aún en el abismo, ha querido que termine en el día de ayer. Gloria a Dios por esto. Ahora tenemos que discernir qué es lo que debemos hacer en estos tiempos. Ahora ya se cumplió el tiempo. Lo que para este pueblo fueron 70 años, para nosotros han sido casi 6 meses. Entre 5 y 6 meses. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Espera el próximo capítulo. ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de estos tiempos? ¿Cuál es la actitud? Porque aquí nos dice, la Biblia nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él nos va a restaurar y todo, y nos va a bendecir y toda esta cuestión. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que discernirlo. ¿Va a seguir con la misma actitud por la cual hemos caído en esta pandemia, en esta esclavitud? Ahora, entonces usted, pastor, usted no ha debido tocarlo eso. Y a Jeremías y los profetas y Ezequiel y Daniel, ¿no cayeron todos por culpa del pecado del pueblo? Ellos no eran pecadores como los demás, pero sufrieron las consecuencias. Ahora, ¿qué estamos viviendo? Vuelvo y pregunto, ¿qué vamos a discernir los tiempos? Estamos tratando de discernir lo que está pasando. Ahora tenemos que discernir lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Me imagino yo que ya no es dejar la vida religiosa, dejar el legalismo, por otro lado, también, porque eso también perjudica, dejar la disipación, entender que Dios demanda de nosotros un tiempo específico. No está hablando de séptimo día, primer día, segundo día, no está hablando de días de reposo, estoy hablando de la enseñanza, y en ese tiempo que nosotros dedicamos a Dios a estudiar la palabra. Tenemos tiempo para todo el tiempo en este mundo, en esta vida, y para todo lo que hace debajo del sol tiene un tiempo. Pero en este tiempo final, el Señor dice que
que son tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, desobedientes a sus padres, intemperantes, sin afecto natural, que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos la negarán. A estos evita. Ahí tiene pues un adelanto. ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos? En estos tiempos finales hay que predicar la palabra, porque vendrá el tiempo, ya llegó, en que muchos no serán afectados por la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, no quieren oír sino lo que a ellos les agrada. Entonces se amontonarán maestros, van a haber montones de maestros hablándoles lo que ellos quieren oír, calmándoles las ganas. Entonces, mi hermano, yo creo que esto hay que estudiarlo más. Creo que esto tenemos que hacerlo, aunque va a estar demoradito, pero no importa. Yo creo que si usted lee los pasajes que le dije y usted ora a Dios y vuelve y los lee, yo sé que de pronto no es un lenguaje en que nosotros estemos muy acostumbrados a leer, porque los libros del Antiguo Testamento pues tienen otras connotaciones, pero sí, con ayuda del Espíritu Santo vamos a poder entender y a discernir qué tenemos que hacer en medio de estos tiempos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, te doy gloria, honor, alabanza y adoración, Señor. Y oro, Dios, para que tu gracia, tu misericordia, tu amor infinito, tu justicia, Dios mío, Señor, nos envuelva. Señor, la gracia tuya, Señor, bendito Dios, se derrame sobre tu pueblo, Señor. Podamos, Dios mío, entender los tiempos, podamos discernir entre lo santo y lo profano, podamos aprender de tu palabra, podamos aprender de tu verdad, entender que hoy tú nos das la libertad. Hoy, Señor, bendito Dios, estamos gozando del término de esa esclavitud donde, Dios mío, no podíamos, Señor, ir a donde queríamos ir. No podíamos movernos con nuestras familias, no podíamos movernos, Dios mío, en la dirección que queríamos, Señor. Los ancianos no podían moverse, los niños tampoco, Señor. Teníamos que andar, Señor, si uno salía, el otro no podía salir porque no coincidía el número de su cédula, Señor. No podíamos entrar en determinados lugares. Señor, no había un restaurante abierto, no había un centro comercial, no había nada, Señor, solamente esclavitud. Hoy volvemos, Dios mío, Señor, a aparentemente la normalidad, pero como cristianos tenemos que saber qué hacer en medio de estos tiempos, Señor. Humillarnos, buscarte, reconocer nuestro pecado, reconocer, Dios mío, Señor, que hemos fallado, la liviandad, Señor, la falta de oración, Señor, la pereza, el cansancio, la fatiga. Le hemos dado el primer lugar a otras cosas vanas. Nos hemos olvidado de la adoración. Ya no hay, Señor, capacidad para adorar ni para orar. Hemos visto cultos paganos. Hemos visto, Dios mío, Señor, una alabanza falsa, fallida, Dios mío, Señor. Ya no hay incienso, no hay, Señor, nada. Como en los tiempos de la cautividad, Señor, que el templo fue destruido, no hay dónde, Señor, ofrecerte a ti la adoración, el honor, la gloria, con un corazón limpio, poder tener un ambiente espiritual propicio para fluir, Dios mío, Señor, delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret yo clamo por tu iglesia y clamo, Dios mío, para que tu Santo Espíritu dé testimonio a cada corazón, Señor, de lo que tú quieres que hagamos, Señor. Yo te pido sabiduría, te pido entendimiento y te pido, Dios mío, Señor, una palabra para saber qué hacer en estos tiempos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Yo te alabo, Señor, bendigo, Señor, tu santo nombre, exalto tu presencia y ruego, Señor, por un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que esta palabra no quede flotando. Que inquieta a tu pueblo, Señor, a escudriñar las Escrituras. Que podamos leer todo lo que no alcanzamos a leer aquí a través, Dios mío, de una corta enseñanza, Padre. Y que podamos nutrirnos y que, Señor, el entendimiento se nos abra y podamos captar tu propósito eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ha sido una enseñanza muy rápida, un poco de pronto, un poco atropellada, pero es que no alcanza uno a leer todo, hermano. Eso es función de un creyente, leer la Biblia, para que cuando estemos hablando de estos temas, usted está fluyendo, sabe de qué está hablando. Y entonces, yo sé que usted tiene
la disposición. Sé que usted es una persona responsable con usted misma, entonces usted va a leer esos pasajes. Y los que faltó de leer las de la otra, si no los han leído, léalos. Son causas por las cuales viene la cautividad y habla de plagas, habla de hambre, habla de falta de fruto, de falta de cosecha, de falta de trabajo. Todas esas cosas es lo que estamos viviendo hoy en día. De modo que no hay que ser muy inteligente para entender que está hablándonos a nosotros, nos está dando lecciones para que nosotros podamos escapar de todas estas cosas. Dios me los bendiga, los guarde, les dé fuerza, vigor y que Dios obre en cada una de sus vidas. La paz de Cristo llene sus corazones, hermano, y que la bendición de Dios, hermano, sea nuestro estandarte y que podamos dar testimonio delante de los demás, que aunque hayan 1000 conflictos, 1000 problemas, aunque hayan 1000 calamidades, nosotros dependemos de Dios y estamos seguros en el Señor, que podamos decirle, no hay ni un solo justo, no injusto, sino justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios les bendiga y hasta mañana, la invitación a las 7 de la mañana, tenemos tiempo de clamor. Ahí estaremos clamando a Dios por todas nuestras necesidades. Dios les bendiga.